consiste en nomenclaturas. Me indican, por favor, si se escucha a través del chat, me confirman si se oye bien. ¿Sí? Perfecto, entonces voy a proceder a compartir la pantalla. ¿Se logra apreciar las diapositivas? ¿Me confirman, por favor? ¿Me confirman a través del chat? ¿Sí? ¿Se logra apreciar? Muy bien, entonces si todo se escucha bien y se logran apreciar las diapositivas, vamos a comenzar con el tema de hoy, que es nomenclaturas. Bien, como siempre comenzamos con una breve historia. Desde los albores de la medicina, los sanadores y curanderos asignaban nombres a preparaciones que en muchos casos eran tan misteriosas como los males que pretendían curar. Pero el verdadero impulso hacia la estandarización y la coherencia en la nomenclatura de medicamentos comenzó en épocas más recientes, en un mundo que se volvía cada vez más interconectado y dependiente de la precisión científica. Disculpe. Es aquí donde la nomenclatura de medicamentos adquiere un papel fundamental. En un escenario donde las vidas humanas están en juego, los nombres de los medicamentos no solo son una cuestión de etiqueta, sino también de seguridad y de confianza. El uso de términos ligados a la mitología y las creencias espirituales hizo que en los confines de la antigüedad los curanderos y los chamanes denominaban a sus brebajes y a los ungüentos empleando términos ligados a las mitologías y a las creencias espirituales. Estos nombres, aunque poéticos y muchas veces místicos, a menudo carecían de la estructura y precisión necesarias para la comprensión universal. La medicina era en gran medida un arte transmitido de boca en boca, y los secretos de la elaboración de los remedios a menudo morían junto con sus creadores. Como les explicaba en las clases anteriores, muchas veces los médicos empíricos, porque esta profesión en esos años era de manera empírica, todos los conocimientos que adquirían eran de boca a boca a través de sus maestros, y las combinaciones que hacían en estos brebajes eran elaborados sin una estandarización de las medidas y tampoco sin una estandarización de las plantas medicinales que utilizaban. Es decir, los brebajes que empleaban en ciertas localidades diferían de los que se empleaban en otras localidades. Es por ello que no había una universalización, no había una estandarización. Y muchas veces estos médicos empíricos no transmitían su conocimiento y el conocimiento, al igual que sus brebajes, morían con ellos. Entonces, como les vengo indicando, todos estos conocimientos se transmitían de manera vertical, de boca a boca. Los primeros intentos de hacer nombres descriptivos en la nomenclatura farmacéutica. Es aquí donde el verdadero punto de inflexión en la nomenclatura farmacéutica llega pues con el renacimiento de la ciencia y la medicina en la Edad Media, con la aparición de la alquimia y la destilación. Los investigadores comenzaron a aislar principios activos de plantas y minerales, y a su vez comenzaron a nombrarlos según sus propiedades y según su apariencia. Sin embargo, la falta de coherencia entre los nombres y la ausencia de una estructura uniforme limitaban la eficacia de esta nomenclatura incipiente. Como les indicaba, cada médico empírico le colocaba un nombre a la sustancia que ellos creaban. A los diversos brebajes
que ellos iban realizando le colocaban algún tipo de nombre, muchas veces en referencia a fines religiosos, con fines mitológicos, o también ellos le colocaban sus nombres. Entonces, era muy difícil de identificar la sustancia, el principio activo, a qué males podía curar, qué males iba a tratar. No había pues una estandarización de los nombres, de la nomenclatura, que justamente es el tema que estamos tratando hoy. Luego viene el inicio de la nomenclatura farmacéutica moderna. Fue en el siglo XIX cuando la nomenclatura farmacéutica comenzó a adquirir tintes de modernidad. El desarrollo de la química y la comprensión más profunda de la estructura molecular permitieron un enfoque más científico en la asignación de nombres. Aparecieron los primeros sistemas de nomenclaturas basados en la composición química, lo que brindó una base más sólida para la comunicación y la investigación en el campo médico. Luego tenemos los primeros nombres químicos en nomenclatura farmacéutica. Estos nombres químicos constituyen la base fundamental de la nomenclatura de medicamentos. Estos nombres están arraigados en la estructura molecular de la sustancia y reflejan su composición química única. Si bien los nombres químicos son sumamente precisos, desde una perspectiva científica, a menudo son complicados y de difícil pronunciación para aquellos que no son expertos en química. Ahora, según la Organización Mundial de la Salud, la nomenclatura de medicamentos trasciende fronteras y exige una colaboración global. Es aquí donde entra en juego la Organización Mundial de la Salud, por sus siglas OMS, que es una figura central en la estandarización de la nomenclatura farmacéutica a nivel internacional. Esta institución promueve la adopción de nombres genéricos internacionales, por sus siglas en inglés denominadas INN, que evitan las barreras lingüísticas y facilitan la comunicación entre países y culturas. Dicha colaboración entre países y culturas y la adhesión a regulaciones internacionales se han vuelto fundamentales en un mundo interconectado. La OMS trabaja en estrecha colaboración con agencias nacionales para asegurar que la nomenclatura de medicamentos sea uniforme y coherente a nivel global. Les pregunto aquí, ¿en qué idioma creen ustedes que se tiene que estandarizar todos los medicamentos? Es decir, ya sea en Sudamérica, ya sea en Europa, en África o en Asia. ¿En qué idioma tienen que ir los medicamentos, además del idioma local? ¿Van respondiendo en el chat, por favor? Muy bien, Jenny, por supuesto, en inglés. Y esto se debe a la universalización de la que estamos hablando. Muy bien, Merlin, muy bien, Disney. Esto, como les reitero, es por la universalización y esto lo determinó la OMS aproximadamente en el año 53. ¿Por qué? Porque supongamos que están de viaje, están en China y requieren amoxicilina. Entonces, ¿cómo podrían identificar el medicamento, el principio activo, si es que está en chino mandarín o en chino cantonés? Entonces siempre se tiene que colocar abajo del idioma, en este caso el chino mandarín, el chino cantonés, eh, el ruso, digamos, tiene que decir abajo el nombre amoxicilina, que viene a ser el nombre amoxicilina en inglés.
Si fuera clindamicina, es clindamicin. Y así, el nombre siempre tiene que estar en inglés. He tenido la oportunidad de adquirir medicamentos en Rusia y lo pedía con el nombre en inglés, el nombre genérico en inglés, porque obviamente el vocablo es distinto, no tiene las raíces latinas como podríamos entender en otros idiomas, como en el italiano, como en el francés, también en República Checa, que el idioma es sumamente difícil, algunas, y las letras algunas son como símbolos, entonces no lo hubiera podido entender, pero como le reitero, en República Checa, en Rusia, en Grecia, he tenido la oportunidad de comprar medicamentos y estar en contacto con medicamentos, y siempre en la parte de abajo, además del idioma local, siempre dice en inglés. Y esto es lo que les estoy comentando, debido a la universalización de la nomenclatura médica, de la nomenclatura farmacéutica. Siempre tiene que estar en inglés. Pero no solo el nombre. Cuando les entregan el medicamento en la cartilla de posología, también tiene que estar en el idioma local y en inglés, por supuesto, para que puedan detallarles cuáles son los efectos adversos, primero la posología, la forma de tomarlo, también los efectos colaterales, los efectos adversos, las alergias, las contraindicaciones, ahí se indica si lo puede tomar una mujer gestante, si lo puede consumir una mujer que está en lactancia, todo ello se indica en la cartilla de posología. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Bien, la regulación y la estandarización de la nomenclatura farmacéutica no solo garantizan una comunicación efectiva entre profesionales de la salud, sino que también son un pilar en la seguridad del paciente. Un nombre incorrecto o confuso puede tener consecuencias graves. Por lo tanto, estas regulaciones son un recordatorio constante de que la precisión en la nomenclatura es un compromiso ineludible con la salud y el bienestar de las personas. Ahora vamos a hablar un poco sobre los prefijos en la nomenclatura farmacéutica. Dichos prefijos a menudo indican la clase, el grupo o el subgrupo al que pertenece el medicamento. Por ejemplo, el prefijo anti sugiere que este medicamento ejerce una acción contra algo, como por ejemplo un antiinflamatorio. Quiere decir que dicho medicamento va a actuar en contra, va a ser antagónico al proceso inflamatorio, a la cascada de la inflamación. Del mismo modo, un antihipertensivo. Este medicamento va a actuar contra los niveles elevados de la presión arterial sanguínea, por supuesto. Entonces vamos a comenzar con los sufijos en farmacología, como vamos a ver el sufijo cepan. ¿Qué medicamentos conocen ustedes que terminen o que tengan el sufijo cepan? Les pongo un ejemplo, diazepam. ¿Cuáles conocen ustedes? A ver, los leo en el chat. Muy bien, sigan respondiendo. Voy a leerlos, es muy importante su participación. Vamos a leer sus respuestas. A ver, Jenny indica clonazepam,
Merlin, también clonazepam, al igual que Disney, que indica además alprazolam. Pero Disney, alprazolam es un medicamento de la misma familia, es un ansiolítico. Eh, bien, Merlin, midazolam. Ok, pero estamos hablando del sufijo, para que se entienda, el sufijo es cepam. Entonces parece que ha habido una pequeña confusión. El sufijo es cepam como clonazepam, como diazepam. Entonces, en el caso de alprazolam no tiene el sufijo cepam. Por supuesto, el medicamento es un ansiolítico y tiene un efecto similar, pero estamos hablando del sufijo cepam, por lo cual alprazolam no entra. Midazolam tampoco entra. Sandra, clonazepam, bien. Milagros también, clonazepam, al igual que Daniel. Miriam, flurazepam, bien. Ventazepam también. Crifer, en el caso de alprazolam es lo mismo. Es una benzodiazepina, es un ansiolítico, pero no entra en esta familia. Luego tenemos los sufijos como caína, que se emplea para anestésicos. Por ejemplo, lidocaína. ¿Cuál otros ustedes, cuál conocen ustedes que tenga el sufijo caína? A ver, los leen en el chat. Muy bien, ¿cuál otro? A ver, los leo. Bien. Los medicamentos con sufijos en caína serían pues lidocaína, mepivacaína, odontocaína, benzocaína, todos estos, apricaína, todos estos medicamentos que son anestésicos. Luego tenemos, por ejemplo, medicamentos con sufijo olol, que son betabloqueantes, como el bisoprolol, el atenolol también. Tenemos medicamentos con sufijo pril, como por ejemplo el enalapril. Hay medicamentos con el sufijo vastatina, como por ejemplo la atorvastatina. Antivirales también, como el aciclovir. Luego tenemos los antibióticos, por ejemplo, con el sufijo ina, como la citromicina, eritromicina, dicloxacilina, moxicilina, todos ellos. Y tenemos también medicamentos con el sufijo tidina, como la ranitidina, que son bloqueadores R2. Entonces, ahora vemos las raíces en la nomenclatura farmacéutica. Las raíces proporcionan información sobre la sustancia activa del medicamento y su función. Un ejemplo común es la raíz córtico, que se encuentra en medicamentos corticoesteroides, utilizados para reducir la inflamación. Estos medicamentos de la familia de los corticosteroides se emplean para alergias, dermatitis de contacto, asma,
urticaria, eczema, enfermedades pulmonares, para bronquitis asmatiforme, para inflamación intestinal y para lupus eritematoso. Tengamos en cuenta que los corticoides son medicamentos que van a inmunosuprimir a los pacientes. Es decir, las defensas se van a ver afectadas cuando se consume esta familia de medicamentos, de los corticosteroides, los corticoides. Luego tenemos algunos sufijos que también son esenciales para decodificar los nombres genéricos. Por ejemplo, el sufijo olol indica que es un medicamento beta bloqueante utilizado para tratar afecciones cardíacas. El sufijo azepam señala que es un medicamento ansiolítico y que ayuda a controlar la ansiedad. Ustedes me imagino que conocen o han escuchado sobre los medicamentos ansiolíticos. Aquí les voy a explicar lo siguiente. Muchas veces, cuando una persona está estresada, no puede dormir, no puede conciliar el sueño. Entonces, la persona dice, necesito un medicamento que me ayude a dormir. Entonces, le recetan usualmente el más común es el alprazolam o el midazolam. Y se cree que este medicamento es un somnífero, pero no es así. Estos medicamentos son ansiolíticos. Lo que sucede es que cuando una persona tiene niveles de estrés elevados, se activa el estado de vigilia y este estado de vigilia impide que la persona concilie el sueño correctamente. Por esa razón, cuando se le prescribe el alprazolam o el midazolam, este medicamento es ansiolítico. El sufijo lítico quiere decir lisis. Lisis es eliminar. Entonces, el ansiolítico elimina la ansiedad. Y la ansiedad es lo que produce el estado de vigilia. Entonces, como un efecto colateral, al eliminarse el estado de vigilia, se induce al sueño. ¿Se entiende? Pero el midazolam o el alprazolam no es un somnífero, es un ansiolítico que va a eliminar la ansiedad de la persona, se va a desactivar el estado de vigilia y la persona va a poder conciliar el sueño. Entonces, para que lo tengan en cuenta, el alprazolam, el midazolam es un ansiolítico. Y aquí es muy importante comentarles, porque en esta clase y en las siguientes vamos a hablar de los nombres comerciales y los nombres genéricos. Usualmente cuando una persona tiene grados de estrés elevados y va a una cita con el psiquiatra, ahora, no quiere decir que porque una persona va al psiquiatra, algunas los pueden estigmatizar y decir, ah, tiene una enfermedad mental. No, no es así. Hay personas que necesitan el acompañamiento profesional, ya sea psicológico, y si el psicólogo determina que este tratamiento debe ser acompañado con medicación, pues se deriva al área de psiquiatría. Pero con esto no quiere decir que la persona debe ser estigmatizada por tener un problema mental. No, hoy en día no es así. Los psiquiatras tratan muchos temas de ansiedad. Y lo que les voy a comentar ahora viene justamente de los medicamentos genéricos. Usualmente los psiquiatras recetan o prescriben el famoso Alpaz. Este Alpaz, cada tableta tiene un valor aproximado de 10 a 12 soles. Y si ustedes ven en la cajita, dice el nombre Alpaz, que es el nombre comercial, pero en la zona inferior con letras pequeñas dice alprazolam de 0.5. Quiere decir que ese medicamento no es otra cosa que un alprazolam de 0.5, que está siendo vendido con el nombre comercial, que por supuesto no tiene nada de malo. Por supuesto, no tiene nada de malo. Pero también existe como nombre genérico. Y el alprazolam, la tableta, el blister, tiene un costo de 40 centavos, 10 tabletas, 10 comprimidos.
Imagínense la diferencia con el Alpaz, que vale aproximadamente 10 soles cada uno. Lo mismo sucede con el Xanax. Entonces, es importante el conocimiento, es importante que ustedes conozcan, que estén muy atentos a los medicamentos genéricos, no solamente un ansiolítico, en toda una gama de medicamentos en diferentes familias, grupos, subgrupos de medicamentos, los vamos a tocar en estas clases. Por eso que son muy importantes y los van a ayudar mucho a ustedes. Por ejemplo, les mencionaba sobre estos ansiolíticos. La venta de estos medicamentos antiguamente era libre. Cualquier persona podía ir a la farmacia y comprar un ansiolítico. Hoy en día no. Y eso es una buena decisión por parte del colegio médico y de las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque si una persona lo compra libremente, van a suceder dos cosas. Primero, estos medicamentos son altamente adictivos. Quiere decir que si una persona tiene un proceso de ansiedad, va a comenzar tomando media tableta de alprazolam de 0,5, pero con el pasar del tiempo ya no le va a hacer efecto. Entonces va a tener que tomar ahora una tableta completa, un comprimido completo de alprazolam. Al cabo de unos meses, tiene que suministrarse, tiene que tomar 1,5. Entonces va a ir escalando la dosis. Entonces es importante entender que estos medicamentos son altamente adictivos. Y por otro lado, no sé si ustedes han escuchado, han visto en las noticias, que a veces salen los titulares, peperas, matan a un joven estudiante, una persona en un bar. Me imagino que han escuchado, eso se ve mucho aquí en el Perú. Bueno, esto es porque el alcohol es un depresor del sistema nervioso central y los ansiolíticos cumplen una función depresora del sistema nervioso central. Entonces, la unión, la sinergia del alcohol con un ansiolítico es mortal, porque ambos son depresores del sistema nervioso central. Esto se llama sinergismo de potenciación. Entonces, alcohol con ansiolítico nunca pueden ir juntos, porque va a causar una depresión profunda del sistema nervioso central. ¿Y qué quiere decir una depresión profunda del sistema nervioso central? Dos cosas: estado comatoso, que es el coma, o la muerte. Por esa razón, jamás deben combinar. Si por alguna razón ustedes están bajo tratamiento y están tomando algún ansiolítico, por ninguna razón deben ingerir alcohol. Lo que sucedía es que estas personas inescrupulosas en los bares, cuando iban sirviendo los licores, ahí disolvían la tableta, el comprimido, ya sea de clonazepam, alprazolam, midazolam, producía un estado de sueño profundo y les robaban sus pertenencias, pero no se daban cuenta que en algunas personas, según la cantidad de alcohol que hayan ingerido, pues iban a fallecer. Por esa razón, hoy en día se exige la receta que tenga el nombre del paciente, que tenga la fecha y el farmacéutico se queda con la receta. ¿Cuál es la finalidad? Que el farmacéutico va a anotar en un documento que ellos tienen, un documento virtual, que se ha vendido, por decir, 10 tabletas, que vienen a ser un blister, por poner el nombre de clonazepam, a la persona Carlos Baudouin, por ejemplo, tal fecha a tal hora. Quiere decir que esta persona no puede volver a comprar este medicamento, por lo menos en el corto periodo. Y si lo intenta, van a saltar las alarmas. No se puede, no se puede. No deben venderle más de la dosis que está estipulada. Por esa razón, el farmacéutico le pide la receta y la receta
la receta se queda administrada. Rubí indica que lo venden libremente. Por eso yo estoy hablando de las farmacias, los establecimientos que cuentan con todos los permisos y que cuentan, y además de contar con los permisos, cumplen las directivas. Yo sé que muchas veces lo van a vender por lo bajo, lo van a vender sin receta. Ahora, esa persona que lo vende libremente está causando un daño tremendo, porque la persona que lo adquiere puede estar, por supuesto, en un momento pues, de depresión, puede estar en un momento de un estrés muy fuerte y le va a producir adicción. Y como lo venden libremente, su adicción va a continuar, y va a continuar, y va a continuar, o lo pueden comprar para otros fines. Entonces, yo sé que muchas veces es la cultura de más vivo, que sí, yo lo vendo sin receta, pueden decir, pero no se dan cuenta de las consecuencias que pueden causar. Hay muchas personas que van a centros de rehabilitación por adicción a las pastillas. No sé si ustedes saben cómo funciona, pero hay adicción al alcohol, hay adicción, hablando de medicamentos, ¿no? Hay adicción al alcohol, hay adicción a las drogas, al tabaco y a las pastillas. ¿Cómo funcionan los centros de rehabilitación? Por poner un ejemplo. Si la persona está acostumbrada a tomar 6 ansiolíticos al día, porque hay personas que toman hasta 8, o sea, y en cualquier momento esas personas pueden fallecer. ¿Por qué? Porque al estar en un estado, o sea, bajo los efectos de estos medicamentos, la persona, si sale a la calle, se va a sentir mareado, se puede caer, se puede tropezar, puede ser atropellado por un vehículo. Hay personas que no son conscientes de ellos y consumen el alprazolam, el midazolam y conducen. Y esto es terrible porque estos medicamentos, al tener un efecto ansiolítico, como les dije, se pierde el estado de vigilia y se produce una relajación del sistema nervioso central. Quiere decir que va a inducir al sueño profundo. Entonces, si ustedes están manejando, sus reflejos se van a ver disminuidos. Por ende, pueden causar un accidente, ya sea para ustedes o pueden accidentar, atropellar o dañar a otra persona. Por supuesto. Entonces, a lo que iba, en los centros de rehabilitación, a las personas que tienen adicción a las pastillas, generalmente ansiolíticos, opioides, todos esos medicamentos, supongamos que tome 6 pastillas de alprazolam al día. Es una persona con una alta adicción a este medicamento. En el centro de rehabilitación no quiere decir que al día siguiente no consume nada. No funciona así, porque le da un síndrome que le puede causar la muerte a la persona. Entonces le da un síndrome de abstinencia. Por esa razón, lo que se hace en estos lugares, primero es disminuir la dosis. Quiere decir que si consumía 6 pastillas al día, luego va a bajar a 5,5, luego a 5, 4,5, luego 4, 3,5, 3, 2,5, 2, 1,5, 1, va a continuar con 1 durante un periodo, luego 3/4, media, 1/4 y luego nada. Así es como los tratan. No los cortan directamente porque, como les digo, le dan síndrome de abstinencia, se vuelven agresivos, pueden atentar contra su vida. Se va disminuyendo de manera gradual. Respecto a la pregunta de Seida, vamos a ver, hay unos cuadros donde se indica cuáles son los efectos en la persona, en el embarazo y en la lactante. Si está indicado, está contraindicado, eso lo vamos a ver más adelante. Quería detenerme unos minutos aquí para explicarles, porque yo sé que hay lugares donde lo venden y es libremente, lo venden. Y sé que las personas se pueden sentir estresadas y pueden consumir el midazolam, el alprazolam, el clonazepam. No digo que esté mal, pero sí les tengo que advertir que es altamente adictivo. Por eso hay que ser consciente, hay que tomarlo con pinza. Si se va a consumir una vez, bien. 2 veces, también. Pero si eso se va a hacer continuo,
va a producir adicción y las adicciones no se pueden controlar. Entonces hay que evitarlo. ¿Sí? Muy bien. Viene ahora el arte de interpretar los nombres genéricos. Dicho arte consiste en entender cómo estos elementos se combinan para formar un nombre cohesivo. Además, la estructura de los nombres genéricos se basa en reglas, lo que facilita su comprensión, incluso para aquellos que no están familiarizados con la terminología médica. Estos nombres no solo brindan información sobre la función de un medicamento, sino que también son herramientas esenciales para evitar confusiones en la prescripción y administración. La decodificación de los nombres genéricos es una habilidad vital para los profesionales de la salud, ya que les permite tomar decisiones informadas y a su vez garantizar la seguridad del paciente. Pero también existen variaciones de nomenclatura farmacéutica. Dichas variaciones de nomenclatura pueden abarcar desde diferencias sutiles hasta cambios significativos en los nombres de los medicamentos. Un medicamento conocido bajo un nombre en un país puede ser llamado de manera completamente diferente en otro lugar. Esto puede llevar a confusiones en la prescripción y a la administración, lo que subraya la importancia de una comprensión sólida de los nombres genéricos y químicos. Tenemos ahora la nomenclatura farmacéutica multilingüe. A pesar de estas variaciones, surge una pregunta crucial. ¿Cómo lograr una comunicación efectiva en un mundo cada vez más globalizado y multicultural? Aquí es donde entra en juego la nomenclatura multilingüe. Dicha nomenclatura multilingüe es una respuesta ingeniosa a los desafíos de la diversidad lingüística. En lugar de depender de traducciones que puedan ser imprecisas o confusas, se utilizan nombres genéricos y químicos que son estandarizados y que trascienden las barreras idiomáticas. Esta práctica no solo garantiza la comprensión universal, sino que también reduce el riesgo de errores debido a malentendidos lingüísticos. Vienen ahora prevención de confusiones y errores. La nomenclatura de medicamentos también desempeña un papel crucial en la prevención de confusiones y errores en esta prescripción. Imaginemos pues un nombre comercial que suena similar a otro o una abreviatura que puede llevar a malentendidos. Estos errores, aunque pueden parecer insignificantes, pueden tener consecuencias catastróficas. Para abordar este desafío, las autoridades sanitarias y los organismos reguladores trabajan incansablemente para establecer directrices que promuevan la claridad y la coherencia, perdón, en la nomenclatura de medicamentos. Los profesionales de la salud, a su vez, deben ser diligentes en la comunicación y el uso de nombres precisos en todas las etapas de la atención médica. Tenemos la denominación común internacional. Históricamente, cuando una molécula era caracterizada, el que la describía también podía poner un nombre. Los nombres, por ejemplo, morfina, ergotamina
o ácido acetil salicílico vienen de esta época. Pero a medida que la lista de moléculas medicamentosas fue aumentando, surgió la necesidad de sistematizar los nombres para de esta manera evitar confusiones. Así fue que la Organización Mundial de la Salud propuso en el año 1950 el programa DCI, o por sus siglas en inglés INN, que viene a ser International Non-Property Name, un proyecto para sistematizar y facilitar el bautismo de medicamentos. Así, el nuevo nombre no queda a voluntad del científico, sino que sigue una estructura que dice algo del medicamento. Algunos sufijos que quizás ustedes, alumnos, conozcan. Por ejemplo, el sufijo prazol sirve para los inhibidores de la bomba de protones, como por ejemplo el omeprazol, el lansoprazol, el rabeprazol, tenemos también el esomeprazol, lansoprazol, todos ellos. Tenemos también el afilo, que viene a ser medicamentos que tienen de base ser inhibidores de la fosfodiesterasa 5, es decir, el Viagra, y sus parientes, como por ejemplo el sildenafilo, el vardenafilo y el tadalafilo. Tenemos el sufijo eno, que se emplea para antiinflamatorios como el ibuprofeno, naproxeno o el dextroprofeno. Luego tenemos también el sufijo azol, que se emplea para los antifúngicos, como por ejemplo el clotrimazol, fenticonazol, miconazol, fluconazol, entre otros. Y como mencionamos hace un momento, el sufijo caína, que se emplea para los anestésicos, como por ejemplo la lidocaína, benzocaína, tetracaína. Tenemos arpicaína también, odontocaína, mepivacaína y muchos más. Y viene la pregunta que me hacen muchos alumnos. Doctor, ¿qué son los medicamentos genéricos? Pues bien, los medicamentos genéricos son fármacos que salen al mercado una vez caducada la paciente del fármaco de marca, que ha tenido una exclusividad de explotación de un mínimo de 20 años. Medicamentos genéricos y medicamentos de marca son iguales en eficacia, seguridad y calidad, y contienen el mismo principio activo, la misma dosis y la misma forma farmacéutica, que es un comprimido, jarabe, etcétera. Por tanto, no existe ninguna diferencia real como medicamentos entre genéricos y marcas. Sin embargo, al contar con menores gastos de promoción y basarse en una molécula conocida que implica un I más D más breve, el precio de salida al mercado de los medicamentos genéricos es de media de un 40% menor. Además, los medicamentos genéricos son la herramienta más eficaz a la hora de controlar los precios de los medicamentos, ya que fomentan la competencia en el mercado y provocan que los fármacos de marca bajen sus precios. Gracias a los medicamentos genéricos, se garantiza el acceso de todos los ciudadanos a recibir tratamientos de calidad, que sean eficaces, seguros y a un menor precio, sin que nadie quede excluido de su derecho a la salud por una razón de coste. Entonces, como ya les he preguntado anteriormente, si ustedes creían que los medicamentos de marca eran mejores que los genéricos, y en su mayoría me respondieron que no, y esta respuesta es acertada. Los medicamentos de marca y los medicamentos genéricos son exactamente iguales.
tienen la misma eficacia, tienen el mismo principio activo y van a tener el mismo efecto. Entonces, ¿por qué? Ustedes van a decir, pero entonces, ¿por qué las marcas comerciales lo venden tan caro? ¿Por qué tratan de lucrar tanto con la salud de las personas? Pues tiene algo de cierto, pero también tenemos que ver más allá. Las empresas farmacéuticas, para elaborar un medicamento, tienen que hacer una gama de estudios que es sumamente amplia. Por ejemplo, tienen que hacer primero estudio in vitro, estudios in vivo, que esa es una fase preclínica. Luego, tienen que suministrar el medicamento a un grupo ampliamente heterogéneo. Quiere decir que como mínimo 10.000 personas, en su mayoría voluntarios. Digo en su mayoría porque algunos reciben pues un aporte económico. Estas personas tienen que ser desde adolescentes hasta personas de la tercera edad, lo más mayores posible. Tienen que ser de diferente religión, de diferentes culturas, de diferentes grupos étnicos, diferentes pesos, talla, condición socioeconómica social. Tiene que ser un grupo totalmente heterogéneo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que una persona de 20 años o de 60 reciba un medicamento. No es lo mismo que una persona sin una enfermedad de fondo reciba un medicamento y otra persona que tenga diabetes, hipertensión, asma. No es lo mismo. Entonces se tiene que verificar cuáles son los efectos adversos que produce estos medicamentos en dicho grupo poblacional. Se tiene que determinar cuáles son los efectos colaterales, verificar si los pacientes que toman otros medicamentos hace algún tipo de sinergismo de potenciación, un sinergismo de inactivación, si les causa algún tipo de daño hepático, daño renal. Por eso les digo que algunos pacientes son voluntarios, pero otros tantos reciben un aporte económico porque les puede causar daño al organismo. Otros tantos reciben placebo, quiere decir no reciben ningún medicamento, pero no les dicen que reciben placebo. Entonces, dentro de este grupo amplio, heterogéneo, hay personas que no reciben ningún medicamento, reciben una pastilla inocua, sin ningún principio activo. También es importante. Entonces, las empresas farmacéuticas hacen este estudio, luego tienen que hacer verificar qué tan efectivo es el medicamento. Tienen que verificar además cuánto daño le ha hecho a la población, si ha tenido efectos positivos, efectos negativos, todo ello tienen que verificar. Y si los efectos colaterales o los efectos adversos son muy amplios, pues tienen que mejorarlo antes de sacarlo al mercado. Luego tienen que hacer un acompañamiento para determinar cuáles son los efectos, cuáles son, si le hace bien a la población o simplemente es un medicamento demasiado dañino. A su vez es importante hacer los estudios para saber la opinión de los pacientes referente al medicamento. Primero en la fase preclínica, luego la fase clínica y luego ya en la venta masiva. Porque hay medicamentos que hacen doler mucho el estómago, hay medicamentos que hacen doler la cabeza. Entonces, hay pacientes que pueden decir, sí, mira, el medicamento es muy bueno para, por ejemplo, para la gastritis, pero me hace doler mucho la cabeza y sabe que prefiero no tomar. Entonces, los grupos farmacéuticos tienen que tenerlo en cuenta. Entonces, a lo que voy es que los grupos farmacéuticos hacen un estudio enorme, los gastos de producción son enormes, toman años para poder sacar al mercado un medicamento. Entonces, hay medicamentos que hacen el estudio, hacen la fase preclínica, clínica, y nunca ven la luz, nunca se vende el medicamento, porque es muy dañino. Entonces, gastaron millones de dólares en un medicamento que no ve la luz. Entonces, el medicamento que no es dañino para las personas, tiene un efecto positivo, por supuesto van a tratar de sacarle el provecho al máximo.
Y es por ello que tienen una patente de 20 años, que solamente ellos van a poder explotar este medicamento, lo van a vender al precio que quieran, pero después de los 20 años la patente se libera, es decir, ellos tienen que brindar eh, el compuesto químico y la forma de elaboración a todas las empresas farmacéuticas para que puedan elaborar el medicamento genérico y así llegar a todas las personas. Porque por supuesto no es justo que una persona de escasos recursos requiera un medicamento que tiene uso exclusivo de una farmacéutica, por supuesto. Por ello, en algunos casos, las empresas farmacéuticas hacen donaciones a personas de bajos recursos, ¿no? Pero son grupos reducidos. Si una gran población de escasos recursos lo requiere, pues no van a tener acceso. Es por ello que el medicamento genérico lo que hace es que que llegue a más personas, que nadie se quede sin el derecho a la salud. Y por supuesto, los centros hospitalarios solamente compran los medicamentos genéricos. De lo contrario, sería un gasto en salud pública excesivo, ¿no? Siempre, si ustedes van al seguro, ya sea al CIS o a salud, les van a recetar y les van a dar los medicamentos genéricos. Y eso está bien. Recordemos que el medicamento genérico y el medicamento de marca tienen exactamente la misma eficacia, los mismos efectos colaterales, la misma efectividad. Entonces, siempre en la farmacia de los centros hospitalarios del Estado les van a dar medicamentos genéricos. Nunca les van a dar un medicamento de marca. Muy bien. Y se desprende la pregunta, ¿qué tipo de fármacos pueden ser genéricos? Pues bien, todos los medicamentos son susceptibles de tener su correspondiente fármaco genérico, una vez que esté caducada la patente. Si bien los medicamentos genéricos más utilizados entre la población, como por ejemplo el ibuprofeno o el omeprazol, están indicados para dolencias leves, también existen medicamentos genéricos de alta especialización que están indicados para el tratamiento del cáncer o los trasplantes, lo que hace más accesible estos tratamientos para toda la sociedad. Este tipo de fármacos genéricos exige un desarrollo científico mucho más complejo y requiere de tecnologías especializadas. Viene la pregunta, ¿los medicamentos genéricos tienen la misma cantidad de principio activo que los medicamentos de marca? Pues bien, el principio activo es el ingrediente principal de un medicamento que ejerce la acción terapéutica, es decir, la cura. Por ejemplo, el paracetamol, la atorvastatina, etcétera. Los medicamentos genéricos contienen exactamente la misma cantidad de principio activo y producen exactamente el mismo efecto que los medicamentos de marca. En resumen, son idénticos en calidad, eficacia y seguridad. Entonces, les queda claro, repito, los medicamentos genéricos y los medicamentos de marca son idénticos en calidad, eficacia y seguridad. Luego viene la pregunta, ¿los excipientes de los medicamentos genéricos son los mismos que los excipientes de los medicamentos de marca? Bien, los excipientes son sustancias que no poseen una actividad farmacológica, pero que son utilizados para facilitar el proceso de fabricación y de absorción de un principio activo. Los utilizados en los medicamentos genéricos pueden variar con respecto a los de marca por dos cuestiones. Dado que el medicamento genérico se desarrolla años más tarde que el medicamento de marca y que en este tiempo pueden haberse producido importantes avances tecnológicos,
pueden incorporar mejoras en los excipientes, sustituyendo aquellos que suponen un problema para colectivos específicos, como por ejemplo la lactosa en el caso de los intolerantes, la sacarosa en los diabéticos, el gluten en los celíacos, etc. Por lo tanto, los excipientes de los medicamentos genéricos serán iguales en calidad o mejores que los medicamentos de marca. En ocasiones, el uso de algunos excipientes está patentado por el laboratorio de marca y esto pues requiere una búsqueda o una alternativa inocua. Y respecto a la pregunta, ¿qué es un estudio de bioequivalencia? Pues bien, un estudio de bioequivalencia es un estudio realizado en seres humanos, con todos los permisos éticos y regulatorios de las autoridades, que demuestra que dos medicamentos actúan igual en el organismo y presentan la misma eficacia y seguridad. El estudio de bioequivalencia garantiza que el principio activo llega al organismo en la misma cantidad, en el mismo tiempo, y se elimina de la misma forma que el medicamento al que se le compara. Así, se garantiza que ambos fármacos son terapéuticamente equivalentes, es decir, que curan igual y que pueden sustituirse entre ellos. Los laboratorios de medicamentos genéricos realizan estudios de bioequivalencia para garantizar que son iguales al medicamento de marca. Asimismo, los propios laboratorios de marca utilizan el mismo tipo de análisis a la hora de sacar al mercado nuevas formas farmacéuticas del mismo medicamento. Por ejemplo, para demostrar que un medicamento en jarabe tiene la misma eficacia y seguridad que la versión en cápsulas, evidentemente con la misma composición de principio activo, pero con diferentes excipientes. Y aquí les voy a hacer una pregunta. ¿Qué medicamento conocen que se emplee esta bioequivalencia? Yo les voy a poner un ejemplo. El bismutol, que todos lo conocemos que es para la acidez estomacal, viene en jarabe, que la manera de administrarse es media tapita, y su bioequivalencia a esta media tapita de jarabe de bismutol son 2 comprimidos que vienen en el sobrecito. Es decir, ustedes van a tener el mismo efecto tomando media tapita o 15 mililitros o masticando los 2 comprimidos de bismutol. Tienen exactamente el mismo efecto y eso se llama bioequivalencia de la misma marca. Ahora, les pregunto, ¿qué otros medicamentos conocen que la misma marca emplee la bioequivalencia? Les he dado el ejemplo del bismutol, los leo en el chat. Quiero que me digan qué otros ejemplos conocen. A ver, los leo. Muy bien, los leo. Quiero leer sus respuestas. Quiero leer sus respuestas. Les he dado el ejemplo del bismutol en jarabe y en pastillas. ¿Qué otro medicamento conocen que tenga la misma bioequivalencia? Otro ejemplo es la milanta. Viene en jarabe y también viene en tabletas masticables. A ver, los leo. ¿Qué otro ejemplo conocen?
Muy bien, vayan anotando sus respuestas. Muy bien, vayan anotando, por favor, vayan escribiendo en el chat. Es importante la participación del alumnado en clase. Vamos a leer sus respuestas. Bien, Mirta indica amoxicilina en jarabe y en pastilla. Muy bien. Seidi, clorfenamina en jarabe y en pastilla. Muy bien. Helen indica paracetamol. A ver, les voy a repetir la pregunta. La bioequivalencia quiere decir que el mismo medicamento se vende en dos presentaciones. Por ejemplo, el bismutol en jarabe y el bismutol en pastillas, en un sobrecito. La medida del jarabe, lo que usualmente se debe tomar cuando uno siente acidez, es media tapita. Esta media tapita tiene el mismo efecto que estos dos comprimidos que vienen en el sobrecito. Esto se conoce como bioequivalencia. Es decir, un ejemplo sería el bismutol en jarabe y en pastilla. Otro ejemplo sería la clorfenamina en jarabe y en pastilla. Eso es bioequivalencia. Les voy a dar unos minutos más. ¿Qué otros ejemplos conocen? A ver, los leo en el chat. Les voy a dar unos minutos más para que respondan.
Bien, vamos a leer sus respuestas. Tenemos, Sandra indica, ibuprofeno en jarabe y en pastilla. Muy bien. Milagros, paracetamol en jarabe y en pastilla. Muy bien, al igual que Mirta, paracetamol en pastilla y jarabe. Merlín indica que hay la presentación, imagino, en jarabe y en pastilla, del paracetamol, vitamina C, cetiricina, acitromicina y cefixime. Evelyn, el acitib en suspensión y gastrolal en suspensión. Muy bien. Pilar, paracetamol en jarabe y en pastilla, al igual que amoxicilina, dicloxacilina, simeticona, gasiovet, también hay en gotas y en pastilla. Crifer indica simeticona en pastilla y en gotas. Jenny indica acetaminofén en jarabe y pastilla. Alice, metronidazol en jarabe y tabletas. Miriam, paracetamol, acetaminofén. Bueno, aquí había una confusión. Es paracetamol, hay en jarabe y en pastillas. Pero tengamos en cuenta que paracetamol y acetaminofén es lo mismo. Luego, Sadie indica panadol de niños en jarabe y en pastilla. Y Jenny coloca la glorfenamina también en jarabe para niños y pastilla para adultos. Muy bien, sus ejemplos están muy bien. Bien, ahora vamos a hablar sobre medicamentos. Y esto es lo que les mencionaba. Vamos a ampliarlo un poquito para que lo puedan ver mejor. Bien, entonces, tenemos aquí los medicamentos. Bien, tenemos aquí medicamentos con nombre genérico y con nombre de marca. A nosotros, ¿qué nos interesa? El nombre genérico, por supuesto. Vamos a hablar de los más conocidos. Por ejemplo, el aciclovir. El aciclovir de 400 en tableta es el nombre genérico, pero ustedes lo van a encontrar como nombre de marca, como Acervir, Aciclosan, Clovirax 400, Herperax, Vironida, Soviraz, etc. Luego, la crema, para los casos de la gingivoestomatitis herpética. El nombre genérico es aciclovir al 3 o al 5% en ungüento. Ese es el nombre genérico. Y como nombre de marca, como nombre comercial, lo van a encontrar, por ejemplo, como Netravir, Oclovir, Uniclovir o Sovirax. Luego tenemos el ácido acetil salicílico. Sabemos que este medicamento es un antipirético, un analgésico y un antiagregante plaquetario. Su nombre de marca es aspirina, aspizan, cardioalif, cardioaspirina. Tenemos también el coraza, coraspi, ecotrin, tromboas. Y tenemos lo mismo, ¿no? El ácido acetilsalicílico de 500 es el medicamento genérico y como medicamento de marca, el aspirina, aspirin direct, Coraspi, Mejoral Dicaf. Luego tenemos, por ejemplo, el ácido fólico. Es muy importante para las mujeres cuando quieren salir embarazadas, cuando quieren gestar, siempre se les receta ácido fólico. Ese es el medicamento, el nombre genérico. Y el nombre de marca es Folisan GNC Folic Acid 800. Este de acá, ustedes lo van a ver por todos lados, es el más común, es negrito con tapita amarilla.
Entonces, el GNC Folic Acid 800 es el que es de venta masiva, pero ustedes lo pueden comprar también como ácido fólico, con su nombre genérico. El otro nombre de marca es Vitafolic. Lo que hablábamos, los ansiolíticos. El ansiolítico más conocido y más recetado aquí en el Perú es el alprazolam de 0.5. Ese es el nombre genérico, pero el nombre comercial encontramos Alpaz, Alpazol, Ansiolin, Dalvoz, Relaxol, Cedicepan, Serenil, Tranquinial, Tricalma, Tricalma AP y Xanax. Luego tenemos la amoxicilina de 500 miligramos más el ácido clavulánico de 125 miligramos en tableta. Esto es el medicamento genérico. Pero como medicamento de marca tenemos los nombres de Aclavab, Ambilan, Amolex, Amoxibiot, Amoxicilin, Amoxiplen, Augmentin, Clavan, Clavimex, Clavinex Forte, Clavioxilin Plus, Clavumox, Curan, Fibrocan, Oraviot, Velamox, Vulamox y Silsulan. Luego tenemos un medicamento que es muy conocido por todos ustedes, que es la acitromicina de 500 miligramos en tableta. Este es el nombre genérico. Pero el nombre de marca es Abacten, Arucilina, Atisor, Acilde, Acitral, Acitral 500, Acitrex, Acitrolit, Acitromac, Acitrofarma, Asrolit, Camposin, Forcin, Inedol, Iramicina, Macrocid, Marvitrox, Safer, Trex, Triacid, Tromix, Univac, Citac, Citrofor y Citrolab. Todos estos medicamentos que les acabo de mencionar son los medicamentos de marca de la acitromicina de 500 miligramos. Luego tenemos un medicamento antibiótico también ampliamente conocido por ustedes, como el ciprofloxacino de 200 miligramos inyectable para vía intramuscular. Este es el medicamento genérico. Y como medicamento de marca tenemos Cifran, Cifrotil, Cipro, Ciprovac, Ciprolin, Ciproxina, Ciprox G, Ciriax, Floxipro, Microflox y Osmoflox. Este medicamento es ampliamente utilizado para las infecciones estomacales. Y tenemos también el ciprofloxacino de 0.3 en solución oftálmica. Este antibiótico es el medicamento genérico. Y como medicamento de marca tenemos el Cifroptic, Siloxan, Ciploc, Ciprofta, Ciprogot, Ciprolan, Ciprolin, Ciproval, Fixime, Lanciprox, Otosec, el Quinobiotic, Quinopron y Uniflox. Tenemos también la clindamicina clorhidrato de 300 miligramos. Este es un antibiótico específico para hueso maxilar. Quiere decir, en el caso que ustedes tengan una infección odontogénica, odontológica, se les hincha la cara a nivel de la mandíbula, a nivel del maxilar. El medicamento de elección no es la amoxicilina, es la clindamicina clorhidrato de 300 miligramos. Este se envía oral.
Y el nombre de marca es Clinda, Clindacin, Clindamax, Euroclin y Clinda con K. En el caso de una infección odontogénica que ya acarrea malestar general, fiebre, dolor muscular, ya se tiene que aplicar por vía intramuscular, cuya dosis es de 600 miligramos. Y el nombre genérico es Clindacin, Clindadel, Dalacin, Euroclin y Clinda con K. Luego tenemos otro ansiolítico muy conocido por todos. Es el clonazepam de 0.5. Como les mencionaba, al igual que el alprazolam, son de la misma familia. Son ansiolíticos. Este es el nombre genérico. Y como nombre comercial tenemos el Azepran, Ansatax, Clonapam, Clonax, Gradual, Cronta, Neuril, Ribotril, Zapis y Satrix. Luego tenemos un medicamento muy conocido también por todos ustedes, es la clorfenamina maleato, ya sea en jarabe o inyectable. Este es un antihistamínico que se le receta a los niños, por ejemplo, cuando tienen algún tipo de alergia, algún tipo de ronchitas, dermatitis. Entonces, el medicamento genérico es la clorfenamina maleato. Y como medicamento de marca tenemos el alergical, el cloroalergan, el Istafet y el Yailer. Luego tenemos el clotrimazol de 1% en solución. Este es un medicamento antifúngico que se emplea de vía tópica. Quiere decir, por ejemplo, para el pie de atleta. En solución, ese es el nombre genérico. Y como nombre comercial o medicamento de marca, tenemos el Candid, Canesten, Clotiderm, Dermicol, Ginet, Ongogen, Ongoper, Neverfungol, Perfungol y Polic. Pero también tenemos la presentación de 100 y de 500 miligramos en presentación de óvulo, cuyos nombres de marca es Candid, Canestol, Ginocanesten 6, Clotrival, Candid, Clotrimet, Clortrizan, Clotisol, Closol y Ginet. Luego tenemos un medicamento que se emplea como un antiinflamatorio bastante potente. Y estamos hablando de la dexametasona, ya sea de 2 miligramos o de 4 miligramos. Este es el nombre genérico. Y como nombre comercial tenemos el Biodexan, Decorten, Dexacort, Dexafar, Dexag, Dexamex, Dexabet, Medicort, tenemos el Cortifar, Dexacor, Dexafar y la Valisona. Otro medicamento muy conocido es el diazepam. Esta benzodiazepina, que es ampliamente conocida por todos, es el medicamento genérico. Y el medicamento de marca tenemos Concilium, Pasitran y Vasen. Luego tenemos el diclofenaco sódico, que es el medicamento genérico. Este es un medicamento antiinflamatorio muy bueno para dolores musculares, para algún tipo de inflamación a nivel de garganta, cuando nos duele la garganta, porque hemos hablado, hemos cantado, hemos estado expuestos al frío y tenemos cierto dolor de garganta, pues el diclofenaco sódico es excelente. Este es el nombre genérico. Y los medicamentos de marca o nombre comercial, tenemos el Artren, Deflamat, Diclof, Dioxaflex, Dololiviolex, Dolocodralán, Dolofarmalán, Dolofenac,
doloquimagésico, dolotren y Voltaren. Luego tenemos medicamentos como el ibuprofeno de 400 miligramos, que también es un antiinflamatorio, un analgésico y un antipirético. Este es el medicamento genérico y cuyo nombre comercial es el Acitron Rápida Acción Adax, Adax Flu Forte, Blocten, Bren 400, Brugesic, Brucin 400, Doloflan Extra Forte, Doloflu Nike, Dolomax, Dolonet Forte, Doloprofen, Doloral, Femex, Flamadol, Fredol, Ibifon 400, Ibu C y también el Ibu FAS. Luego tenemos, a continuación tenemos la loratadina. Sabemos que la loratadina es un antihistamínico que lo que va a hacer es bloquear la cascada de la histamina. Por ejemplo, cuando consumimos algún medicamento y rápidamente vemos ronchitas a nivel de la cara, a nivel del cuello, a nivel del pecho, también cuando nos vamos al campo y nos pican algunos mosquitos y tenemos ciertas ronchitas. Bueno, todo esto se produce por la liberación de la cascada de la histamina. Entonces, el nombre genérico es loratadina de 5 miligramos o 5 mililitros, ya sea en jarabe. Y el nombre de marca, el nombre comercial, tenemos Alerfaz, Alergiatadina, Alercex, Alertadin, Alertrin, Aledril, Claritine, Claritine SP, Coratidina, Dimens, Eclaran, Istafren, Loramine, Lorastamin y Lorat. Luego tenemos, por ejemplo, la metformina clorhidrato de 850. Sabemos que este es un antihiperglicémico que se emplea para los pacientes diabéticos. Tenemos, por ejemplo, el apometformin, el niametformin, Dimefor, Ficonax, Forminal 850, Glicenex, glucaminol, glucofor, glucofach, hipoglucin, MET 850 y Cibet. También tenemos un medicamento como la metroclopramida clorhidrato, que sabemos que es un antiemético, y su nombre de marca tenemos el Novomid, Pramotil, Primeran. Un medicamento que estoy seguro casi todos hemos usado es el omeprazol. Sabemos que el omeprazol es un antiulceroso, medicamento que se emplea para la gastritis, y su función es ser un inhibidor de la bomba de protones, cuyo nombre de marca tenemos el Aprazol, Aulcer, Fordex, Gastop, Gastrazol, Gastrifarma, Gastroprazol, Loquit, Mefagacet y Miprazol. A continuación tenemos el medicamento más empleado por todos y también el más conocido, que es el paracetamol. Este es el nombre genérico y el nombre de marca tenemos, son muchos, vamos a mencionarlos. Tenemos el Apiral, Atamel, Dolocetamol, Dolcin, Gesidol, Icetasol, Quitadol, Mafidol, Oralgina, Pafensol, Panadol infantil, Paramidol, Teralgex, Termolin, Treupel. Tenemos también el Mejora, Neverdol, Oralgina, Panfesol y Panadol infantil. Además de Panadol para niños, Paracetal, Termolin y Termoflan AC.
Luego, en la versión para adultos del paracetamol, tenemos acetam, atamel, doloacetaminofén, dolocetamol, dolcin, gesidol, quitadol, oralgina y toda esta gama de medicamentos de marca que he mencionado hace un momento. Son muchísimos porque es un medicamento ampliamente conocido. Y después del ácido acetilsalicílico, el paracetamol es el más común. Tenemos también la prednisona, que se emplea para dermatitis de contacto, bronquitis asmatiforme. Este medicamento sabemos que es bastante nefrotóxico y este es el medicamento de marca. También se usa en los casos de lupus. Y sabemos que produce una inmunosuprime este corticoides. Es el medicamento genérico. Y como medicamento de marca tenemos el Bicorten, Bionetan, Clortripex, Meticorten, Nisona, Orapred, tenemos el Pharmapred, Prenitcor y Prenitsan, además de Meticorten. Y tenemos el medicamento que emplean los pacientes asmáticos o los pacientes que tienen bronquitis asmatiforme, que presentan la sibilancia, que es este sonido pues característico como un pitido en el pecho. Entonces, tenemos el salbutamol. Este es el nombre genérico. Y el medicamento de marca, tenemos el Aerosal, Airmax, Astalin, Astalin Ecopac, Astalin HFA, tenemos el Bonaire, Bronquimax, Butale, Pectolin, Salamol, Salamol CFR, Free Inhaler, Salamol Easy Breath, Salamol Easy Breath CFR Free Inhaler, Salamol MEDI, Salburex, Salbutral y Ventemax. La función del salbutamol es producir un efecto antiinflamatorio sumamente rápido, eficiente y eficaz a nivel de los sacos alveolares, de los alvéolos pulmonares. ¿Por qué? Porque cuando el paciente o la persona tiene un cuadro de bronquitis asmatiforme, va a secretar mucha mayor cantidad de mucosidad a nivel de los alvéolos pulmonares. Entonces se produce una constricción a nivel de justamente estos alvéolos. Entonces, esta constricción producida por la mucosidad va a hacer que el paciente cuando inspire se sienta una sibilancia. Quiere decir que el aire ingresa, pero ingresa de manera forzada. ¿Por qué? Porque esta mucosidad está reduciendo la capilaridad. Por esa razón, el aire ingresa con dificultad y se escucha un sonido, un silbido en el pecho, esta sibilancia. Entonces, cuando le recetan a la persona, al paciente, tiene que aplicarse dosis de salbutamol. La manera de aplicar el salbutamol es 2 dosis con intervalo de 1 minuto. Luego, el paciente va a tener ganas de escupir y va a escupir flema. Si la crisis de esta bronquitis asmatiforme continúa, prevalece, se tiene que esperar 2 minutos y luego hacerse 2 dosis más con intervalo de 1 minuto. Si esta persiste, tiene que hacerse 2 dosis más. Luego de unas 6 dosis aproximadamente, el paciente va a tener muchas ganas de toser, va a eliminar la flema y muchas veces vomita. Ahora, si no le calma al paciente, ya tiene que ir a una vía hospitalaria porque le puede dar una cianosis. Quiere decir, el paciente va a ponerse de color morado, va a tener mucha dificultad para que ingrese aire en los pulmones, para que oxigene el cerebro de manera correcta y puede tener un desenlace pues catastrófico, ¿no? Entonces, si ven que a su familiar o a ustedes ya no pasa esta crisis asmatiforme, tiene que ser derivado a la vía hospitalaria.
Muy bien, alumnos. Ha sido una clase muy interesante, muy interactiva. Me gusta que ustedes participen y eso hace que la clase sea más llevadera, más entretenida. Muy bien.